Señores periodistas, vamos a iniciar esta conferencia de prensa en el Congreso anunciando la realización de un fórum nacional en torno al tema de los servicios de agua potable y sus proyecciones, en la medida que el gobierno pretende privatizarlos y el país y la población demanda más bien que se mejore la gestión pública y se invierta decididamente en este servicio básico fundamental, dado que el agua es un derecho humano esencial y no puede ser convertido en objeto de lucro. Yo ya presenté ante la Comisión Permanente el planteamiento para que se invite al presidente del Consejo de Ministros al Congreso para que responda sobre el proceso en marcha de privatización de Sedapal, de la empresa pública de agua potable en Lima. Presentamos esa exigencia con las pruebas correspondientes y el ministro de Vivienda acaba de anunciar el día de ayer de que el gobierno no tiene en sus planes privatizar la empresa de agua potable de Lima. Yo debo señalar, basado en la información pública, basado en la verdad, de que el ministro no está diciendo exactamente la verdad, de que es rotundo, claro y definitivo que está en marcha un plan para privatizar Sedapal. Así como se privatizó la empresa de agua potable en Tumbes y es un fracaso completo del cual no termina de salir el Estado, aquí se quiere privatizar el agua potable en Lima. Lima tiene un sistema muy complejo de agua potable, porque Lima está en una cuenca hídrica en el desierto y Lima se abastece no solamente del curso de agua que trae el río Rímac, se abastece de grandes reservorios construidos por el Estado en los Andes, se llaman Marca 1, 2, 3, 4. De esos reservorios hay además canales de transferencia de esa agua para llegar al río Rímac o para traerlo a diversos sectores de Lima. Esa fuente de agua es una fuente de agua con financiamiento público, tanto para los canales de conducción como para los propios reservorios. Ese dinero es sustantivo en el esquema de agua potable. También es sustantivo las redes que permiten que el agua llegue a todos los sectores de Lima. Hay un asunto clave, no olvidemos que Lima es una ciudad que tiene una parte plana y buena parte de sus poblaciones viven en la ladera de los cerros o arriba de los cerros. Y por lo tanto la llegada del agua potable, la llegada de los servicios de agua como servicio público, supone que haya bombas de impulso para que el agua pueda subir. Esas bombas de impulso funcionan en base a electricidad. El costo de esa energía eléctrica es un costo que lo paga Sedapal, lo asume Sedapal para poder garantizar el servicio público. El sector privado, si se privatiza el agua, va a hacer que esos sectores populares, esos sectores que viven en zonas de difícil acceso, que requieren esas bombas basadas en energía eléctrica para subir el agua, esos sectores van a tener menos agua, o no van a tener agua, o les van a cobrar más caro el agua. Es por esa razón también que el proyecto anunciado por el gobierno significa restringir el acceso al agua y hacer mucho más desigual el acceso al agua. Esto es, las grandes empresas que están haciendo proyectos inmobiliarios están ofertando un conjunto de casas, de residencias y de edificios en base al acceso al agua. Y ese acceso al agua va a concentrar la escasa agua que está llegando a Lima. Y como no va a haber inversión privada en fuentes de abastecimiento, va a haber menor cantidad de agua y esa menor cantidad de agua va a ser dirigida a una menor cantidad de personas, porque el agua, si se privatiza, va a ser vista como un servicio de renta privada, se va a buscar la ganancia privada y aquel que pague más tendrá agua y los que no paguen no tendrán agua. Es por eso que tenemos que señalar también que parte del proceso de privatización que está en marcha, que el ministro trata de negarlo pero que está en marcha, es no solo haber restringido las inversiones de Sedapal, sino es poner a Sedapal ahora a que no haga servicios eficientes por obra del gobierno que restrinja sus inversiones, pero además a que empiece a poner medidores de agua en todas partes. Existe lo que se llama la tarifa social. Hay sectores de Lima que tienen agua por horas, hay sectores de Lima que tienen agua limitada por el problema del abastecimiento de agua, de las redes no concluidas, porque el gobierno no ha concluido las redes que debió haber concluido desde el comienzo planteadas y que están con dinero para invertir, pero el gobierno no los ha concluido. Además de eso, existe la condición en la cual
una parte importante de la población se le pretende decir, bueno, tú ya no vas a tener agua, entonces te reducimos el agua, el tiempo del agua te lo reducimos, va a tener agua 2 horas, 3 horas, y después le van a decir paga más, y si no pagas más te quedas sin agua, te quedas con escasísimas condiciones de agua. Esa mayor diferenciación, esa mayor desigualdad supone que el proyecto de privatización se basa en sacarle más tarifas a la población. Es un tarifazo lo que quieren implantar. Entonces, el ministro ha dicho el día de ayer de que no se está pensando privatizar. Yo le digo al ministro que se recuerde sus propias declaraciones. Él declaró al diario Gestión hace ya varios meses de que habían un proceso de privatización que estaba en marcha bajo la modalidad, entre comillas, de concesiones, que es una forma como se utiliza para las llamadas sanciones público-privadas. Esto es, se entrega supuestamente en una concesión autofinanciada por el privado, cuando es mentira, la financia el Estado. Este anuncio del ministro inclusive decía que ya había 7 propuestas y que en febrero y marzo de este año se iba a concesionar, o sea, se iba a privatizar el agua potable en Lima. Ayer el ministro salió a decir que no va a privatizar el agua potable en Lima, que no hay planes, pero los planes existen, el mismo ministro los anunció. Más aún, como he mostrado a la prensa, como señalé ante el Congreso, cuando he planteado ante la Comisión Permanente una moción de orden del día para que venga el presidente del Consejo de Ministros a explicar estos temas, y he presentado los 4 proyectos de asociaciones público-privadas que están en camino, que ya han sido publicadas por Proinversión, acordadas por Proinversión. Esto es, han constituido un aparato paralelo, casi oculto a la opinión pública, sin fiscalización, sin información, que está en Proinversión. Ese aparato ya ha decidido, aquí están las firmas que conforman, dicen conformidad al estudio y al procedimiento que están convocando para la concesión, y que son para fragmentar. El ministro dice que no quieren descuartizar CEDEPAL, eso es lo que quieren hacer, eso es lo que dicen estos documentos de Proinversión, aprobados por una comisión del Ministerio y aprobados por Proinversión con el aval de esa comisión del Ministerio. ¿No conoce el ministro? ¿No conoce el presidente del Consejo de Ministros? ¿No conoce el presidente de la República? Aquí están los documentos. Y aquí dice que se va a privatizar CEDEPAL, que tiene 4 áreas en 4 empresas distintas. Una empresa va a encargarse del norte, otra del sur y otra de la parte central de Lima. Y otra empresa se le encargará la parte de la Tarjea. Es tan mal hecho, es tan improvisado, que a la empresa de Lima Sur le van a encargar también todo el sistema de comercialización virtual de CEDEPAL, el call center de CEDEPAL, o sea, las llamadas y las respuestas para todo el tema de las tarifas. Eso es una simplemente improvisación. Entonces, el ministro no ha dicho nada sobre estos documentos, no los ha desmentido. Los documentos son formales, oficiales, están en Proinversión. ¿Qué significa que están en Proinversión? Que Proinversión no está obligada a informar al país. Su reglamento no hace que esto se maneje en secreto. Pasan los días y antes de las elecciones o después, inmediatamente o paralelamente, o depende a quién vayan a financiar las APPs, en ese momento lo que van a hacer es van a entregar la concesión. Van a decir, se terminó el plazo, aquí están las ofertas, inversión. Toda inversión de APPs significa que el Estado pone la plata. Seamos claros, el Estado pone la plata de las grandes inversiones, pero además el Estado pone el crédito que va a utilizar el privado a largo plazo. El privado no pone plata, el privado consigue plata de un banco en base a lo que el Estado le ha dado de garantía. Esa es la APP. El Estado le dice, no te preocupes, te vamos a pagar, pero el banco te va a financiar a cuesta de que yo pague. Y luego hace un sistema absolutamente privado, sin control público de los usos públicos, en los cuales los dineros se farrean. Entonces nos va a costar más caro el agua, va a ser para pocas personas, va a ser más desigual el acceso a agua en Lima, no va a haber inversión pública garantizada para las grandes infraestructuras que se requieran, y eso va a ocasionar un desastre desde el punto de vista del abastecimiento de agua potable en Lima. Yo emplazo al ministro, emplazo al gobierno y emplazo al Congreso a que se vea este tema. Nosotros vamos a convocar el próximo lunes a las 6 de la tarde, aquí en el Congreso, un foro donde va a venir el Sindicato de Agua Potable de Lima y Callao. Van a venir expertos en el manejo de las inversiones en Lima y Callao.
van a estar los dirigentes de la FENTAP, que es la Federación de Agua Potable, para explicarnos el fracaso en Tumbes y el fracaso de la privatización que ya tiene el Perú en Tumbes. Y van a venir también otros expertos para hablar de cómo el agua potable es un derecho humano básico y su ejecución tiene que ser un bien público garantizado por el Estado. Ese es el punto central. Ya vendrán también sectores de Lima, porque hay áreas en las cuales las redes de conexión, de manera expresa, el grupo Helio, que es el grupo del exministro René Cornejo, es un grupo privado al cual le han dado Sedapal y administra Sedapal como si fuera su chacra. El grupo Helio lo que está haciendo es retrasando las inversiones, está alargando las inversiones en los grandes proyectos, inversiones que están estudiadas, priorizadas, clasificadas, no las quiere ejecutar, como el caso de Independencia, como el caso de las inversiones de todo Lima Sur, en el cual el presidente anunció que habían declarado la factibilidad, pero no la inversión, la factibilidad, algún día lo van a hacer, o sea, algún día nunca. Es como lo que pasa en San Juan del Lurigancho, donde no quieren invertir en mejorar los sistemas de alcantarillado para que pueda llegar mejor el agua a la población, para evitar que haya un colapso. No quieren, han trabado la inversión de Sedapal en el sistema de alcantarillado y han afectado el agua potable también en San Juan del Lurigancho. Todos esos temas vamos a tratarlo en ese foro que va a respaldar, y aquí de aquí anuncio mi respaldo, a la movilización y al paro convocado por los sindicatos de las empresas de agua potable en Lima y convocado también por las poblaciones de todas las ciudades para exigir al Estado que el agua sea defendida como un derecho humano básico, que no puede privatizarse y que más bien el Estado está obligado a hacer una buena inversión, a fortalecer las empresas municipales de agua potable y alcantarillado y a garantizar los proyectos de inversión que el Estado ya tiene en cartera y que no puede anularlos, pararlos o esperar que venga el próximo gobierno y los regale al bienestar de algunos grandes grupos económicos. Por último, hemos invitado a todos los congresistas que vengan a este foro. Hemos invitado a todos los partidos políticos que vengan a este foro. Esperamos que se pronuncien todos los candidatos presidenciales sobre el tema de agua potable en Lima, que afecta a todos los limeños, y sobre el tema de agua potable en el resto del país, que afecta a todos los peruanos. No es posible que se convierta en una mercancía, que se deforme como un objeto vil, lo que es un derecho humano básico. Tienen que pronunciarse. Ya ha pasado 20 días desde que este tema está anunciado y denunciado, y ningún candidato presidencial, a excepción de Verónica Mendoza, se han pronunciado al respecto. Todo el resto se lavan las manos, miran el techo, dicen si las nubes iba a llover, si se va a dar agua en Lima, esconden el tema, porque no quieren establecer un pronunciamiento claro y definido sobre el punto, ya que las APPs promovidas por el Estado financian muchas campañas. Esperamos que no sea este el caso. Esperamos un pronunciamiento, porque en la sesión del Congreso, que va a haber próximamente, vamos a plantear que se pronuncie, así como se ha pedido que se pronuncie respecto a las AFPs, vamos a plantear que el Pleno del Congreso se pronuncie en marzo, o antes, si hay Pleno, se pronuncie sobre este tema. Y de todas maneras, en marzo, pediremos que se dé prioridad a un proyecto de ley que hemos presentado ya hace un buen tiempo, que es el proyecto sobre el agua potable en Lima. Anuncio acá que en marzo vamos a plantear, y esto será tema de este foro también del próximo lunes, en el cual vamos a plantear al país que el Congreso exonere el trámite de comisión, porque la comisión hasta ahora no ha terminado de verlo, y lo vea de urgencia. Esto es un proyecto de ley que declara que el agua es un derecho humano básico, que no puede ser privatizado y que se le da la prioridad a Sedapal y a sus proyectos de inversión para que puedan ser ejecutados cuanto antes. Y los que están en camino, que no se traben, sino que para mí se destraben y se ejecuten adecuadamente. Está este proyecto de ley, por lo tanto, en mesa a partir de... ya está en el Congreso y espero que esté en mesa del Pleno del Congreso para que todos voten. Y antes de las elecciones, todos sepan por quién están votando, si sus candidatos están a favor de que el agua potable sea una mercancía de lucro de unos cuantos de la plutocracia financiera, o si el agua potable sea un derecho humano básico de todos los ciudadanos y de todas las personas que habitamos en el Perú. Eso es todo. Muchas gracias, señores periodistas. Como siempre, agradezco la atención multitudinaria de la prensa, especialmente de la prensa concentrada del comercio, que ahora ya me menciona, pero antes no existía. Espero que mencione este tema, la prensa del comercio, porque son empresas vinculadas a grupos de constructores que tienen que ver con estos proyectos de APP. De todas maneras, vaya un saludo a los amigos periodistas de todos los periódicos, de todos los medios de comunicación,
y espero están también convocados para este evento del próximo lunes, en los cuales veremos con la FENTAP y con el Sindicato de Agua Potable de Lima y con los pobladores de todo Lima el tema del agua potable en el país como un derecho humano básico. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Usted está haciendo un pedido ante la Comisión Permanente. ¿Sabe cuándo se va a sesionar? Porque cuando el presidente tiene que viajar a un sitio, convocan a última hora y ahí sí se reúne. Bueno, yo hice el pedido hace bastante tiempo y hasta ahora no ha habido reunión ni convocatoria. Por eso es que lo vuelvo a insistir públicamente, que debería verse. Está fechado 30 de diciembre. O sea, si hablamos en términos de años, hace un año. Es un poco menos desde el punto de vista temporal, de tiempo efectivo, pero está planteado. Y ahora el ministro es el que ha salido a responder. El ministro ha dicho, el gobierno no tiene en sus planes privatizarse de APAL. Eso ha dicho el gobierno. Pero no ha dicho de que lo que está en proinversión no existe. No ha dicho que lo que ha hecho el ministerio no existe. Simplemente ha dicho que no está en sus planes. No puede no estar en sus planes, pero puede ejecutarlos. En todo caso, si la Comisión Permanente todavía no puede sesionar, ¿se podría pedir a Merino de Lama, que es el presidente de la Comisión de Vivienda, que haga una sesión extraordinaria para decidir al ministro? Lo que ocurre es que estamos en un periodo en el cual los congresistas casi todos están en provincias. Entonces se está haciendo la gestión para que haya una sesión de del Congreso, un pleno extraordinario. Yo he firmado el documento en el cual se plantea que haya un pleno extraordinario para ver el tema de las AFPs. Yo he pedido a los que están fundamentando esa moción que se agregue el tema del agua potable. Han dicho que me van a responder. Yo espero que se logre convocar ese número de firmas y que se amplíe la agenda de ese pleno extraordinario para que se vea ahí el tema del agua potable como un derecho humano básico y no como una mercancía. Muchas gracias. Hasta luego.